El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante esas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Queridos hermanos y hermanas, es fácil poder pensar que entre las tantas personas aquí presentes en esta celebración, muchos han tenido la oportunidad en repetidas ocasiones de estar presente un 14 de enero en la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela, para celebrar de una manera especial esta fecha de gracia y de bendición, en la cual honramos a Dios de una manera especial y damos gracias a Él por concedernos a María como nuestra Madre espiritual, bajo esta hermosa vocación de la Divina Pastora. Pudiera ser también que entre los presentes haya más de uno que sea la primera vez que esté participando de la celebración en honor a la Divina Pastora. Yo quisiera invitar, por favor, que si entre los presentes hay alguna persona que asiste por primera vez a una fiesta en esta conmemoración, a una celebración de la Divina Pastora, se pongan de pie, por favor, sin miedo, sin temor. Muy bien, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Esta fiesta es de todos, porque todos somos hijos de Dios e hijos de María. Yo soy Guaro,
Nací en Barquisimeto el 27 de septiembre del año 1900, ¿qué te importa? Y como barquisimetano y católico fui criado por mis padres teniendo una devoción especial por la Divina Pastora. En realidad no podría decirles desde cuándo recuerdo en conciencia esa devoción, pero desde muy pequeño seguramente. Esos días después de Navidad y Año Nuevo para un barquisimetano son muy especiales, porque si bien es cierto, estamos en enero, seguimos viviendo un ambiente de gozo y de alegría que nos trae precisamente la preparación para esta gran fiesta. Por lo tanto, cuando se me pedía presidir esta misa y compartir con ustedes esta homilía, pensaba no solamente en aquellos que son fieles devotos de mucho tiempo de la Virgen bajo esta advocación, sino que pensaba en estas personas que hoy nos acompañarían por primera vez. Y es bueno compartir con ustedes un poco de historia para que aprendan, y para los que sabemos tal vez refrescar nuestros conocimientos del por qué esta celebración tiene tanta importancia para nosotros. El título de Divina Pastora se deriva del hecho de que María es madre del buen pastor. En el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, Jesús se presenta como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Esto lo vemos evidenciado especialmente por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Sin embargo, el origen de esta devoción de la Divina Pastora se remonta al siglo XVII en la ciudad de Sevilla, España. Allí, para ese tiempo, vivía un fraile franciscano capuchino llamado Isidoro de Sevilla. Él era un hombre muy mariano y en una ocasión pidió a un pintor que le hiciera una imagen que representara a la Virgen María como una pastora. A esta imagen, este fray Isidoro de Sevilla la llamó Divina Pastora de las almas. Muchas millas de distancia, en Venezuela, en el año 1550, fue fundada por Juan de Villegas la ciudad de Nueva Segovia de Barquisimeto. Y 100 años más tarde de la fundación de Barquisimeto, fue cuando llegaron a Venezuela los primeros franciscanos capuchinos. Es decir, ellos llegaron en el 1650. 11 años después de la llegada de estos frailes capuchinos, ellos fundaron una parroquia muy cerca de Barquisimeto. Dicha parroquia fue dedicada a la primera santa latinoamericana, Santa Rosa de Lima, quien por cierto había sido canonizada precisamente ese mismo año, unos meses antes. Al fundar la parroquia, el pueblo asumió el mismo nombre, pues, de la iglesia, y se llamó Santa Rosa del Cerrito. En el año 1706, los capuchinos presentes en Venezuela comenzaron una labor evangelizadora a la cual llamaron misiones populares. Con ella iniciaron a promover la devoción, especialmente de la Divina Pastora, que habían recibido de uno de sus miembros, Fray Isidoro de Sevilla. En el año 1736, el párroco de Santa Rosa para ese tiempo era el padre Sebastián Bernal.
Él pidió a un escultor que le hiciera una imagen de la Virgen bajo la advocación de Inmaculada Concepción. Sin embargo, sorprendentemente, cuando recibieron la imagen que él había ordenado, no era la Inmaculada Concepción, era la imagen de la Divina Pastora que había llegado en su lugar. El padre Bernal, en compañía de sus ayudantes, se disponían entonces a cerrar la caja de la imagen para regresarla. Pero ocurrió uno de los más importantes milagros de esta devoción. Esta es una imagen que la pueden cargar fácilmente entre dos personas. Pues bueno, la caja que contenía la imagen de la Divina Pastora se hizo tan pesada que no podían moverla. Y fue así como se interpretó que era una señal divina y la Virgen deseaba permanecer allí en Santa Rosa del Cerrito. Debido a esto, la imagen se quedó y a partir de ese momento el padre Sebastián Bernal impulsó esta devoción de la Divina Pastora a lo largo, escuchen bien, de 58 años que él duró como párroco en esta iglesia. Él murió como párroco en Santa Rosa en el año 1794 y pidió de una manera especial que su cuerpo fuera enterrado allí en el altar, y lo poco que tenía se lo donó a la iglesia en honor a la Divina Pastora. Hay otro evento importante y milagroso que ocurre en torno a esta devoción, y ocurre precisamente en el año 1812, el recordado terremoto que sacudió la ciudad de Barquisimeto y las zonas aledañas. Sorprendentemente, la iglesia de Santa Rosa se derrumbó, pero la imagen de la Divina Pastora quedó intacta. El nicho en el cual ella estaba quedó intacto. Este fue considerado como otro milagro más obrado por Dios en favor de María, su madre, y en favor del pueblo devoto de la Divina Pastora. Años más tarde, en el año 1854, en Venezuela se desató la epidemia del cólera. Sin embargo, esta no llegó a Barquisimeto sino hasta el año 1855, es decir, un año después. La población de Barquisimeto para ese entonces se estima que era aproximadamente de 8.000 personas. Y las personas estaban muriendo del cólera rápidamente y en grandes cantidades, teniendo en cuenta la cifra de los habitantes de la ciudad. Para ese entonces el párroco era Macario Yepes, y él decidió levantar un monumento a la cruz salvadora para animar a las personas que se encontraban atemorizadas por el cólera. Este monumento se levantó en una zona llamada Tierritas Blancas, que hoy es la Plaza Macario Yepes, que es precisamente un lugar muy importante por el cual se pasa cada 14 de enero, cuando la imagen es llevada desde Santa Rosa hasta la Catedral de Barquisimeto. Esa tradición de levantar una cruz, una tradición española de muchos años, era precisamente para que todos los fieles cristianos pusieran su fe en la cruz redentora por medio del cual Jesús nos libra de la muerte eterna, y de esa manera pidieran el fin de la epidemia. El día que se eligió para la bendición de este monumento a la cruz salvadora fue el 14 de enero de 1856, es decir, hace 161 años. Se cumplen el día de hoy.
Fueron llevadas en procesión para esta bendición dos imágenes que resaltaban. La primera de ellas, la imagen del Nazareno de la parroquia Inmaculada Concepción de Barquisimeto, y luego de la parroquia Santa Rosa de Lima, obviamente fue llevada la imagen de la Divina Pastora. Ese mismo día, durante la homilía, el padre Macario Yepes imploró a la Divina Pastora su intercesión para que el cólera cesara. Y no solamente eso, él se ofreció como sacrificio, como víctima, que él fuera la última persona que muriera, pero que el cólera cesara. Después de esta bendición, se continuó la procesión hacia la iglesia Inmaculada Concepción, en compañía pues de las imágenes que antes les mencionaba. Y se dice la tradición, que ya de camino a la iglesia de la Concepción iban ocurriendo algunos milagros, personas que iban quedando sanadas a lo largo del camino. La imagen de la Divina Pastora estuvo en la iglesia Concepción por espacio de 20 días y después entonces regresa a su templo en Santa Rosa. Fue la primera salida de la imagen y la primera de muchas, porque posteriormente las zonas aledañas comenzaron a pedir precisamente que les llevaran la imagen, porque habían escuchado la petición que el padre Macario Yepes había hecho a la Virgen por el cese del cólera. Días después, el padre Macario Yepes se enfermó de cólera, pero es interesante saber que posteriormente él se sanó, él se recuperó de esa enfermedad, pero días más tarde volvió a enfermar, pero en esa ocasión se enfermó de fiebre tifoidea y fue esa enfermedad la que lo llevó a la muerte precisamente el 16 de junio de ese mismo año, es decir, 5 meses después de que él había ofrecido su vida en la bendición de la cruz salvadora. El cólera cesó definitivamente y este milagro se convirtió en la prueba más grande de la intercesión de la Divina Pastora en favor de nuestro pueblo. Hasta aquí la primera parte de esta homilía, basada un poco en la historia que se nos presenta para poder valorar más esta devoción. Ahora me permito compartir con ustedes algo que personalmente tiene un gran significado para mí. Cuando yo ingresé al seminario en el año 1997, todo seminarista barquisimetano tiene el deseo de que si algún día lo ordenan sacerdote, lo asignen a una parroquia en la cual la Divina Pastora llegue de visita. Ella, después de llegar a Santa Rosa, a Catedral en Barquisimeto, el 14 de enero, permanece allí por espacio de 3 días y después comienza un recorrido por diferentes parroquias de la arquidiócesis, no todas, pero sí muchas, y se quedan en diferentes parroquias, tal vez por horas, días, 1, 2 o 3 días. Con los años son muchas más las parroquias que piden la visita y por eso los días se han ido recortando para poder compartirla con todos. Pero lo cierto es que la imagen de la Divina Pastora recorrerá todas esas parroquias hasta el sábado antes del Domingo de Ramos. Ese sábado antes del Domingo de Ramos es llevada de regreso solemnemente a Santa Rosa y allí pasa pues ella el resto del año hasta que se llegue nuevamente el 14 de enero. Como les decía,
Mi deseo de seminarista era precisamente el poder celebrar algún día en la parroquia en la cual yo fuera asignado esta gran fiesta. Sin embargo, siendo seminarista, fui enviado a Roma y allí pasé 6 años. Y cuando me disponía para regresar a Venezuela en el año 2005, los planes de Dios eran otros y vine a los Estados Unidos. Y fui asignado a la arquidiócesis de Omaha, en el estado de Nebraska, donde pasé 10 años, llevando frío. En el transcurso de todos estos años, Dios ha ido trabajando en mi corazón. Y una de las cosas que yo trataba de hacer era ir a Barquisimeto cada 14 de enero para celebrar con mi familia, con mi diócesis, este gran momento. Y de esa manera sentirme un poco más cercanos a ellos. Pero en una ocasión hubo una persona que me dijo: Óscar, ¿cuándo regresas a Venezuela? Te necesitamos aquí también. Para ese momento yo me encontraba trabajando con inmigrantes centroamericanos, mexicanos en su mayoría en Nebraska. Y yo sentía que Dios tenía un plan conmigo en ese lugar. Pero esas palabras comenzaron a sonar en mi corazón. Y al ver la realidad que enfrentaba Venezuela en los últimos años, con la salida de tantos venezolanos a tantos lugares del mundo, pero en especial al estado de la Florida, Dios suscitó en mí la idea de poder mudarme del frío de Nebraska, cosa que agradezco, para venir a Miami y poder aquí ser, en medio de mis limitaciones, una cierta ayuda y compañía para todas estas personas que, como yo, son venezolanos y vivimos fuera de nuestros países, tal vez con cierta tranquilidad, pero a pesar de todo, con el sufrimiento de estar lejos, porque estar lejos nunca es fácil. Y hace aproximadamente 2 años, Dios me concedió este regalo de venir acá y de servir a la arquidiócesis de Miami. Y fíjense, toda esa historia se las he comentado, no porque quiero hablar de mí como tal, sino porque quiero comentarles que Dios es siempre fiel a sus promesas. Y de que aquel anhelo que yo tenía de algún día tener una parroquia para poder celebrar esta devoción, hoy se cumple no en Barquisimeto, pero sí en la ciudad de Miami, Florida. Y ustedes son parte especial de este momento para Dios y para nuestra iglesia. Cuando nosotros emigramos a otro lugar, llevamos todos nuestros sueños, llevamos todos nuestros talentos, nuestros deseos de crecer y hacer crecer el lugar en el cual llegamos. Yo meditaba mucho y me sentía agradecido al contemplar este grupo de hermanos que ustedes ven acá en el coro, porque los acompañé en uno de sus ensayos. Y yo decía: Señor, cuánta calidad musical tenemos en esta ciudad. Cuánto amor se irradia por María, la Madre de Dios, bajo la advocación de la Divina Pastora. El año pasado, como les decía, yo no estuve acá, estuve en Barquisimeto, pero pude ver videos de esta celebración en esta iglesia. Y el ver la iglesia repleta, así como está hoy, a mí me llenaba de alegría y de orgullo. Hoy ustedes son de gran importancia para la iglesia, son de gran importancia para nuestro país, para la arquidiócesis de Barquisimeto, para el mundo entero. Si somos realmente fieles devotos de la Virgen, comprenderemos entonces que la mejor manera de venerarla a ella es la imitación de sus virtudes.
Y cuando estamos fuera de nuestro país, esto se hace todavía mucho más necesario e importante, porque debemos ser buenos embajadores de nuestras raíces donde nos encontremos. En la Virgen encontramos una gran humildad. Ella se reconoce como la esclava del Señor. Hágase en mí según su palabra. Y esto, queridos hermanos y hermanas, debe caracterizarnos. No es fácil ser humilde, pero cuando nos reconocemos pequeños ante la inmensidad del amor de Dios, comprendemos entonces que realmente debemos ser humildes. La Virgen María nos enseña el servicio, nos enseña ese deseo de ir al encuentro de los demás para poder servir a los que más necesitan. Tal es el caso de su visita a su prima Isabel en Aicarén. Hay tanta necesidad en esta ciudad de Miami. Hay tantas personas a las cuales tal vez pudiéramos tenderle la mano. Y nosotros no podemos ser indiferentes ante las necesidades de los demás. No podemos cerrar nuestros ojos ante esto. Son muchas las personas que llegan a esa ciudad de diferentes partes del mundo, incluyendo obviamente Venezuela. Y necesitamos, queridos hermanos y hermanas, en medio de nuestras carencias, abrir nuestros corazones, ser generosos para ayudar a aquellos que necesitan. Cuando yo soy capaz de hacerlo, entonces puedo decir que sí soy un fiel cristiano y soy un fiel devoto de la Divina Pastora, porque esto es lo que precisamente ella hizo en favor de su prima Isabel. Por último, la Virgen María nos enseña la perseverancia en medio del dolor y en medio de las dificultades de la vida. Ella recibió un mensaje muy bonito: serán las madres del Mesías. Pero lo que vino después fueron persecuciones, dolor, burlas y por último ver a su hijo morir en la cruz. Pero María no dudó que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y por eso hoy la honramos de una manera especial como modelo de esperanza. En este mundo se escuchan malas noticias de diferentes lugares. Los venezolanos nos hemos acostumbrado a esto a lo largo de los años, a escuchar malas noticias que provienen de nuestro país. Pero nosotros debemos ser hombres y mujeres de esperanza. Y tenemos que aprender algo muy especial que nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 21. No te desanimes por el mal, por el contrario, vence el mal con el bien. Si el mal existe en el mundo, existe en nuestros países y ciudades, es porque tal vez nosotros somos cómplices de este mal. La mejor manera, queridos hermanos y hermanas, de luchar contra el mal es precisamente haciendo el bien. Seamos luz del mundo y recordemos que cuando la luz penetre a donde está la oscuridad, se disipan las tinieblas. Que este día, pues, nos llevemos este mensaje tan importante al celebrar nuestra fe en Dios y nuestro amor por María, Divina Pastora. Sintamos pues el deseo de ser hombres y mujeres de esperanza, que siempre hagamos el bien para hacer de este mundo un mundo mejor. ¡Viva la Divina Pastora!